Tiesas. Así nos vamos a quedar durante todo el video. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y vos, boluda? Muy bien, ven casa intro. Hoy es un video diferente, un poco diferente, porque no estamos acostumbradas a tocar temas serios. Sí, tan sensibles. O mejor dicho, tocamos por ahí temas serios, pero lo sabemos llevar con humor. Creo que justo este tema para las dos, no hay una cabida al humor. Claro, no. No hay cabida a ningún meme, no hay cabida a nada. Entonces esa va a ser la diferencia, digamos, con otros puntos paranormal, que también está bueno que nos comenten si les gusta este tipo de contenido un poco más serio. Igual vamos a hacer algunas Aclaraciones pertinentes. Aclaraciones pertinentes. Porque es un tema muy sensible, lo cual lo vamos a tocar como dos amigas que están charlando. Bueno, tres amigas. Nosotras dos y ustedes que estamos charlando sobre esta tragedia, esta masacre que hubo en Cromañón. No lo vamos a tomar como, no lo tomen como esto como una información, no vengan acá a buscar data totalmente precisa. Para eso les recomendamos el video de Damián Cook. Hay un documental que está buenísimo, que lo pueden ir a buscar, ponen Cromañón en YouTube y les va a salir un montón de videos que seguramente tienen mucha más preparación e información. Nosotras los vimos, nosotras estudiamos para este video, pero es más una charla, es más debatir y entender un poco, por lo menos, que intentemos todos entender cómo sucedió esto y cómo se fue dando. Te digo, tomalo como conversación de amigas, de amigos que nos juntamos a charlar. Sí, que de repente o por lo menos esta parte de la generación, que en el 2004 tenía 5, 6, 7, 8, 9, 15 años, que tenía hasta 9 años más o menos, que no lo vivió. Claro. De una forma, a menos que tengan familiares, todo lo que se diga ser usado en tu contra es horrible. Que por ahí no lo vivimos porque éramos chicos, y me gustó la dinámica de tratar de explicar qué pasó con palabras, ¿no? Que vamos recopilando de información de varios lados. ¿Qué fue lo que quedó? Sí. Y es una conversación fluida. Sí, y también nosotros tenemos como la resaca de lo que pasó de ahí. Bueno, nosotros recién empezamos a salir así a boliches, a recitales, luego de todo esto, que tienen otro tipo de protocolos que justamente, chicos, el Cromañón, para los que somos como más nuevos en esto, fue un antes y un después. Sí. Nosotras vivimos el después, eso es lo que pasa. Entonces no vimos toda esa parte de los recitales que había antes de Cromañón, que lo vamos a ir analizando ahora un poco, pero somos una generación que vivimos el después de Cromañón, con mucho más protocolos, con muchas más cosas. Había un patobica en las puertas que te deslizaba, había un matafuegos, había muchas más cosas, digamos, cuando nosotros salíamos. Claro. ¿No? Creo. Creo que sí. Y es esto de, a mí en particular lo que me quedó fue que yo lo vi como muy al pasar, porque no tuve familiares cercanos, no, más que haberlo visto en la tele, a mí no me quedó. ¿A vos? Yo tengo un familiar de un familiar que estuvo en Cromañón y se vivió en mi casa como mucha tensión por él ese día. Yo me acuerdo de ser chiquita y mi mamá y una parte de mi familia tipo llorando, mirando la tele, pensando de que esa persona tipo había estado y que había sido una de las víctimas de Cromañón. Fue como muy fuerte, pero no, tampoco. Igual lo vivo como muy desde lejos, desde un tercero, que vio todas las cosas en la tele, obvio. Claro. Yo la verdad que no tenía mucha idea, o sea, sabía que había pasado, nunca ondeé mucho más, y cuando empecé a ondear en todo esto para hablar hoy, dije, a la verga, tipo, qué quilombo, qué desastre. Boludo, yo no pude parar de llorar. Es muy fuerte todo el caso, es muy fuerte. Es muy crudo. Es muy crudo. Remontémonos un poco a estos inicios, ¿no? Que fue en el 2004, porque, como vos decías, fue un antes y un después. Sí. Nosotros vivimos una etapa totalmente diferente, en la que los recitales eran totalmente diferentes y hasta las tribus urbanas eran diferentes. Sí. En esta ocasión, en el 2004, venía ya la Argentina saliendo de la crisis del 2001.
Y digamos que la juventud para este entonces, como para que se den un contexto, nosotras recién estaba saliendo Floricienta. Claro. Estaba el boom de Floricienta y para los que eran adolescentes en nuestra época, estaba Callejeros, estaba Las Viejas Locas, estaba Masacre, estaba La Renga, tipo un montón de bandas que emergieron del rock que fueron, pero tipo furor. Claro. Digamos. Y era una manera también de los jóvenes de la época de expresarse, sí. ¿no? De ir a los recitales, de pasarla bien. Y te digo, no se vivía lo mismo que nosotras vivimos en los recitales. Claro. Los recitales en aquella época, también por lo que le he consultado a amigos, era como un ambiente totalmente familiar. Hoy en día no se me ocurriría ni en pedo, por ejemplo, en uno de los últimos recitales que hubo de Slipknot, llevar a mi hijo, por ejemplo. Sí. Llevar a mi hermanito de 11, 12 años. Pero en aquella época era totalmente normal, porque era un ambiente festivo, de joda, de todos nos cuidamos entre todos y como de familiaridad. Claro. ¿Entendés? Era como la murga. Viste que la murga es muy de la familia. Exacto. Y no se ve, o sea, me parece esto importante porque cuando yo lo veo de afuera, desde mi época, digo, pero ¿cómo vas a llevar a un nene? Claro. Y decís, no, claro, es que era un pensamiento totalmente diferente. Claro. Era un contexto diferente. Uh-huh. En donde todo se vivía como, bueno, la libertad y nos vamos a joder tipo al recital, íbamos todos. Y empezó también en todos estos recitales a pasar algo que empezó como la futbolización, ¿entendés? Sí. De los recitales. ¿Qué era esto? Eran las bengalas, llevar los bombos, los 3 tiros, las banderas, las candelitas esas, sí. Pirotecnia de todo tipo. Era que eso se veía en la Bombonera, en los estadios de River, etcétera, cualquier partido de fútbol. Claro. Pero se empezó a llevar a los recitales. Y en ese momento, como no había redes sociales, como no había forma de, mejor dicho, no había otra forma de ver qué banda pesaba más. Entonces, ¿qué banda pesaba más? La que llevaba más público, la que hacía más quilombo, la que hacía el pogo más grande, la que llevaba más pirotecnia, la que llevaba más bengalas. Las bengalas era como algo normal en los recitales. No era algo que, como hoy, que decís, no se me ocurriría ni en pedo. Claro. Entonces, más o menos ese era el contexto social como para que nos tratemos de guiar. Sí. Y entender a raíz de esto cómo van a surgir las cosas. Claro. Estaban los rolingas, serían estos, los que más seguían este tipo de bandas. Porque después teníamos como otra parte, ponerle Gonzi, no era como muy de este palo, sí. No, en ese momento, por lo que yo tengo entendido, estaban más los rockeros que escuchaban más música tipo rock alternativo, y estaba el rock nacional. Claro. Y acá se empezó a hacer como más furor en la parte del rock nacional y se empieza a mezclar un poco con lo que es el rolinga. Claro. Digamos, mal llamado o bien llamado. No sé, nos mantendremos en la ambigüedad. Sí. El rolinga. Y se empieza a hacer esta mezcla del rock and roll, ¿viste? De todo eso. Y por otro lado teníamos a la parte más dark, que donde ambientaban o donde iban seguido, era por ejemplo alternativa. Sí. Que era un boliche que específicamente para pasar música, ejemplo new metal, como Korn, pasaban Slipknot, pasaban Metallica, Pantera, etcétera, etcétera. Claro. Y del otro lado de la brecha teníamos a Las Viejas Locas, Masacre, Callejeros. Y estaban los de que escuchaban pop, ¿no? Y después estaban los pop. Pero todavía creo que no había... Y porque estaba Cristina Aguilera. Bueno, estaba... no, sí, en esa época claro. sí. Pero digo, de las bandas fuertes de acá. Empezó a surgir bastante fuerte y a pisar bastante fuerte Babasónicos. Ah, mirá. Que venía a ser como esa mezcla. Un medio, sí. Sí, mirá. Esto es lo que nosotras entendemos. Sí, te digo, toda esta conversación está guiada por dos personas que somos de los 90, pero que vivimos nuestra adolescencia más tirando al 2010. Sí, y vale aclarar esto que para mí es importante, que ninguno de estos videos está guionado. Sí. Entonces, el contexto y lo que me gusta también es qué es lo que se entendió.
Sí. ¿No? ¿Qué es lo que entendimos de eso? Y así se va llevando el video. Sí. Sin ningún guión, sin ninguna corrección. Estaba muy marcado que yo creo que tal vez, como para comparación, repito, esto para la gente de nuestra época, como para que lo puedan entender, esa forma de revelación que tenían en el 2004 fue muy parecida a la revelación que tal vez tuvimos nosotras con los emos, los floggers, Claro. viste, como esa forma de querer expresar. Claro. ¿Sí? Hablo de la expresión. Cada uno vivió sus etapas diferentes. En este caso, a nosotras nos tocó desde el lado de los emos, los floggers, el Claro. rock alternativo más fuerte, Green Day, Avril Lavigne, etc. Claro. Una de las cosas que para mí lo que escuché de algunas personas que les fui preguntando qué onda Cromañón, o con qué onda toda esta cultura, era esto de, eran bandas que protestaban mucho también. Sí. Tenían una protesta muy fuerte. Sí. Imagínense que nosotros veníamos en ese momento de una crisis muy fuerte económica, y son todas bandas que protestan ante las cosas que van pasando también en la sociedad, en la política. Era un público y la gente era mucho más de ir al choque con todo, y se notaba mucho en los recitales, digamos, esto que vos decías, lo del pogo, eran pogos como muy masivos, mucho. Sí. Encima, viste que Argentina, no sé si pasa en otras partes del mundo, pero Argentina por él siempre es como muy fan de todo, es muy fanática de esas Sí. cosas, del fútbol, de la música, y somos, no sé, un público, para mí entender, como muy de dar mucho Sí. en un De recital. vivirlo. Viste, como que la vivimos mucho. Yo ya vivo en él, en el palacio de la risa. ¿Entendés? Y yo creo que en ese momento aún más, y no teniendo capaz algunos protocolos, mucha seguridad, era como todavía más, ¿entendés? Claro, de la hostia. Sí. Que acá en los pogos, tipo, vos correte. Sí. Tipo, acá venimos a hacer pogo, yo Y por lo son menos a los piña, recitales piñas, que he ido, era tipo, dejá el centrito siempre el pogo. Sí. Y la gente va y hace sus cosas, pero no joden a nadie. Sí. Tipo, se agarran entre ellos, viste, como, bueno, si no querés participar del pogo te corres, Sí. punto. Bueno, en Alterna, cuando nosotras íbamos, que ya era después de todo esto, ¿no? Cuando nosotras íbamos más o menos en el 2012. Nosotras ya agarramos lo último Sí. de todo lo que fue el rock, lo gótico. Pero dentro del boliche se armaban los pogos. Sí, ¿entendés? sí. Y era como Heavy. muy heavy meterte Sí. adentro del pogo, porque te llevabas Sí, un manotazo. Un manotazo. Más de una vez salimos con un ojo Moretón, morado nosotras. Sí. Entonces, digo, en ese momento había como mucho esto, que es algo que para mí caracteriza mucho a la Argentina. Bueno, vamos a ir al día de los hechos de lo que pasó en Cromañón, pero para entender un poco qué es lo que pasó ahí, tenemos que ver cuáles de las cosas salieron mal. Porque ya es como que desde antes todo estaba saliendo mal. Sí. A todo esto, en 2004, ¿quién estaba como presidente? Néstor Kirchner. Néstor. Pero Néstor ya asumió en el 2003, el 2004, o sea, veníamos del 2001, el 2002 que estuvo, bueno, todos los presidentes que pasaron, que se fueron, Sí. que vinieron, veníamos de un momento presidencial desde el 2001 al 2003 de mierda, Sí. hasta que asume Néstor Kirchner. Y ahí hubo como más una estabilidad, digamos. Ahí empezó a haber una estabilidad, que fue lo del FMI, que él trató de empezar a levantar un poco a la Argentina, las cosas se empiezan apenas a tratar de acomodar en el contexto en el que estábamos del 2001, por supuesto. Claro. Y, ¿qué pasa? El gobernador de la ciudad era Ibarra. Ibarra. Y ahí está todo, digamos, ahí empieza para mí, igual podríamos ir más arriba, ¿no? Pero ponerle que si nos queremos agarrar de algo, para mí es como desde ahí todo empezó a salir mal para abajo. Sí. Porque ¿qué pasa? Cromañón era un boliche, era la República Cromañón.
en el cual tendría que haber tenido como todo un protocolo, como decíamos antes, de seguridad, no sé, las cosas básicas que encontramos en cualquier lado hoy en día, capaz. Tenía que tener todas unas habilitaciones, vos para poner un local y mucho más cuando va a haber una masividad de gente, tiene que tener muchas cositas. Las cuales Cromañón después se va a ir dando cuenta a la medida que van pasando los años, Cromañón no tenía nada de todas esas cosas, ¿entendés? Por ejemplo, una de las cosas que después vamos a tocar es el tema de las escaleras, es el tema de las puertas, es el tema de los matafuegos, del tema de la ventilación, de que arriba en el techo habían 3 canchas de fútbol. El lugar estaba cerrado herméticamente, o sea, no había un lugarcito como para respirar un poco de aire. Sí, era una cueva. Era una cueva muy a lo Tribu de Ramos Mejía, muy a lo Alterna, que es en un subsuelo, muy a esos lugares, pero donde iba a ir gente masivamente a ver un recital con bengalas. O sea, nada de eso podía salir bien. Convengamos que para el contexto de la historia no era raro que esto sucediera. Claro. Ir a un sucutrucho a escuchar a una banda emergente. Sí. Como hemos ido a un montón de recitales y lugares que de repente eran así. Sí. Sucutruchos. Y vuelvo a aclarar que esto que vos decías de Cromañón, por lo que yo entendí, ellos dieron los planos, dieron todas sus cosas, ¿no? En el 97, así como estaba. Y después agregaron y pusieron cosas y nunca los pusieron en los planos. Claro. O sea que eso es tipo ilegal, ¿no? Lo siguiente. Y encima, como claro, no fue ningún... A todo esto también está el otro escalafón, digamos, ¿cómo se llama? El otro escalón de que ningún inspector pasó nunca más por Cromañón. A ver si todo... Si habían hecho alguna modificación. Desde aquella época no pidieron ningún papel de decir, che, esto tenía que medir tanto. Claro, esto quedó en el 97 y quedó en el 97. No lo volvieron a medir, no volvieron a hacer nada. Y permitime dudarlo, que lo sigan haciendo en algunos lugares. Bueno, ¿qué pasó el día de Cromañón? Aníbal Ibarra, la verdad, lo que él dice es que más o menos un año antes él se da cuenta de que había mucha corrupción con respecto a los inspectores de lugares comerciales, de instituciones comerciales. Se da cuenta que había tanta corrupción que ¿qué hace? Saca a toda la gente. ¿Entendés? Saca a todos los inspectores. Por lo cual quedan 74 inspectores solamente para inspeccionar 78.700 instituciones comerciales. O sea, 76 personas para inspeccionar estos lugares. Y no solo que no iban a hacer como una visita guiada, ¿viste? Un inspector, tipo, iba pasando a ver qué onda, cómo estaba todo, sino que iban solamente si había algún tipo de denuncia. Claro. O sea, no iban a inspeccionar los lugares. Como Cromañón, había un montón de lugares así, como decías vos, por ejemplo, Cemento, que es donde todos dicen, como que está ese dicho, por lo menos en la gente de esa época, de te sigo desde Cemento. Cemento era otro lugar que tenía Chabán, que después lo vamos a nombrar, que es el dueño de Cromañón, que era otro lugar que también era un sucutrullo que tampoco tenía ningún tipo de habilitación real y, digamos, a tiempo, digamos, actualizada. Es importante tenerlo en cuenta en el contexto de que no habían inspectores. Claro. Los inspectores un año antes los desaparecieron. De miles de inspectores quedaron 76. Yo te entiendo de que vos quieras sacar la corrupción, pero vos no podés sacar y dejar a la suerte 78.000 lugares. No podés hacer eso, tenés que volver a reorganizarlo. Está bien, vos querés sacar la corrupción, vamos, saquemos. Sí. Obviamente, porque como también tuvieron la habilitación Cromañón. Y a base de coimas, sí, obvio. ¿Entendés? Pero si te estás dando cuenta de eso como jefe de gobierno, porque él mismo en una entrevista dijo, ya lo habían denunciado. Sí. ¿Y qué pasó? Cromañón, el local, tenía que tener hasta 1.500 metros cuadrados. Y parece que tenía 1.500 y pico. Que en el 97... lo hicieron aparecer como menos de 1.500. Ahora, cuando se van a pedir las habilitaciones, pues las constancias, no van con 1 metro a medir de vuelta, porque se supone que lo midieron en aquel momento. Hay que controlar cada tanto, teniendo en cuenta los niveles de corrupción que tenemos en las inspecciones municipales aparte. Uno diría, bueno, se dieron cuenta después de Cromañón, no. Yo esto lo advertí en noviembre del 2003, un año antes. Entonces, ¿qué hice yo? Eché a todos los inspectores. Entonces, bueno, después de Cromañón. No, un año antes. Pues justamente ese fue el problema. Recordemos acá, y me parece muy importante esto aclararlo a mitad de video, o un cuarto de video, que no vamos a sacar conclusiones de quiénes son los culpables y quiénes son los responsables. Eso lo vamos a dejar a ustedes. Con respecto a lo que nosotras digamos, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué opinan? ¿Hubo un solo responsable o hubieron más? Comenten.
Después tenemos otras también implicados en este caso, que es, por ejemplo, esto lo voy a tocar muy por encima, también se la acusa a la banda, al manager, que igual el manager fue preso, después lo vamos a hablar del tema de los juicios, y, por ejemplo, la seguridad que hubo ese día, o sea, hubieron como muchos factores que llevaron a que el día de Cromañón pase la masacre que pasó. Sí. ¿Entendés? Y lo más importante de esto a aclarar es porque se le dice masacre. Claro. O sea, y no se le dice, ay, bueno, fue una tragedia, porque fue algo que realmente se pudo haber prevenido. Sí. Entonces, esto es algo que se pudo prevenir. Entonces, no se le puede decir que fue una tragedia, porque esto no fue a la suerte. Claro. Esto no fue solamente por alguien que tiró una bengala, 3 tiros o lo que sea. Fue algo más, y es algo mucho más profundo. Claro, y hay muchos implicados que vienen desde muy arriba, digamos. Sí. Los errores se acumularon en Cromañón. Sí. Y también esto deschavó el tipo de corrupción que había. Claro. Bueno, ya contamos un poquito cómo era el contexto. Un lugar llevado solamente por su propia suerte. Fue la gente, iba a tocar Callejeros, que era una banda que ya era popular en la época, fue uno de los mejores años que tuvo encima Callejeros, sí, por lo que estuve averiguando. Callejeros había tocado como 3 días seguidos en Cromañón. Ya había en julio, creo junio, había llenado el Estadio Obras, que es un estadio bastante más grande. Sí. Y estos 3 últimos días del año, porque fue el 28, 29 y 30, que eran como el cierre de oro de el año bueno que habían tenido Callejeros, y lo iba a hacer en Cromañón, que era un lugar como más under, como para bandas un poco más chicas que él, pero como que quisieron consagrarse yendo a ese lugar que también lo había visto crecer, a Callejeros. Sí. Este era el tercer día que iba a estar Callejeros, que era el 30 de diciembre del 2004. Sí. Es decir, un día antes de que termine el año. Es como que era como... Sí. Era muy simbólico también. Sí, la gente estaba re contenta. O sea, ustedes imagínense decís, che, vas a ir a ver a tu banda favorita o a bandas más under, que hoy en día no se usa tanto, no hay tantas bandas. Y decís, bueno, vamos con todos mis amigos, vamos con la familia, porque vos ibas con tu familia, repito, es importante entender esa parte del contexto, de que no es lo mismo que ahora. No es que estás llevando a un nene a un boliche, no, vos ibas a pasarla bien con toda tu familia, entonces los hermanos mayores llevaban a sus hermanos menores, madres llevaban a sus hijos, iban a pasar un buen rato. Sí. Bueno, se venden las entradas para Cromañón, para ir a ver Callejeros, y ahí ya tenemos la primera como señal de alerta. El lugar, Cromañón, tenía una capacidad para 1.031 personas y se vendieron aproximadamente, hay muchísimos números diferentes porque hay personas que dicen más de 5.000, hay personas que dicen más de 6.000, hay personas que dicen 4.000. El número que más se repite son más de 3.000 entradas se vendieron para ir, o sea, fueron casi el triple de personas que que podía soportar ese lugar, que podía soportar Cromañón. Vieron que cuando vos entras a un recital te cachean un poco para que no tengas ningún tipo de arma de fuego, objeto punzante o pirotecnia, porque justamente había carteles dentro de Cromañón que decían no se puede ingresar con pirotecnia. La cosa es que pasaban por un cacheo que se ve que no todos pasaron, porque supuestamente las personas que iban al VIP o personas que eran invitadas, o algunas personas también del público, más el público general, no pasaron por este cacheo. Y ahí también, ¿por qué? Porque tenían como un cacheo para 1.000 personas también, pero fueron 3.000. A las 9 de la noche se abren las puertas de Cromañón, entra la gente, 9:30, toca Ojos Locos, que busquen la historia de Ojos Locos porque está muy bueno, porque ellos cuentan de cómo también lo vivieron, de ser la banda telonera del día de la masacre de Cromañón. Tocan de 9:30 a 10 más o menos, toca Ojos Locos, y ya ahí empezaron a encender bengalas. Sí. Ya ahí no pasó nada, pero ya había un humo raro, digamos. Ya había humo en Cromañón, ya en el recital ya empezaba a haber como un poco de humo, la gente ya veía. ¿Y qué pasa? 10:30 aprox, sale Omar Chaván, que es el dueño de Cromañón, a pedirles por favor de que no tiren pirotecnia. De que no tenían que prender bengalas, y él da, digamos, un discurso que es fuertísimo, el hecho de decir, él mismo admite que el lugar no estaba preparado para recibir pirotecnia y que si llegaban a tirar bengalas se iban a prender fuego todos. O sea, él mismo lo dice. Pide por favor que no se prendan bengalas.
10:30 sale Omar Chabán, 10:40 prox, sale la banda que fueron todos a escuchar, Callejeros. Lo primero que dice Patricio, que es el cantante de la banda, es... Y empieza la primera canción, que es Distinto. Y acá hay algo que a mí me puso tipo los pelos de punta. Sí. Que ¿vos escuchaste la letra? Sí. Escúchenla. A consumirme, a incendiarme, a reír. A todo esto, cuando ellos habían hecho Callejeros, habían hecho el recital en obras que les contaba antes. Sí, en junio, julio. Él hace, el Patricio, que es el cantante de la banda, hace como un discurso también muy parecido al de Chabán, Sí. Que dice: no tiren pirotecnia porque nos vamos a cagar muriendo todos. El tema de las bengalas en obras, sin silbido, sin nada raro. El tema de las bengalas en obras, no, en serio. Es extremadamente cerrado, por favor. Bueno, no soy la policía, no me chiflen. Escuchame, ustedes saben cómo nos manejamos nosotros siempre con este tema, pero a veces tenemos que hacer excepciones, no hay vuelta que darle. Sí. O sea, es como que ya se venía anticipando y aún así se siguió el día de Cromañón, se siguió cantando y siguieron pese a que había bengalas prendidas. Sí. Bueno, empiezan a tocar la canción, 1:50 más o menos aproximadamente, tiran 3 tiros, que es una bengala, que son 3 fueguitos para el cielo, y ocurre el incendio. ¿Por qué ocurre el incendio en ese momento? Porque la parte de arriba había una media sombra y arriba había como ese, ¿cómo se llama? Como la espuma. Sí, la espuma aislante. La espuma aislante. Porque, claro, recordemos que estaba el hotel. Había un hotel. Entonces, para que no se escuchara, le pusieron esa espumita pedorra. Sí. Y lo peor de todo es que ni siquiera estaba puesta. Estaba colgando. O sea, estaba puesta así nomás para que no se escuche, para aislar un poco el sonido. Sí. Entonces, claro, cuando tiran la bengala, se prende fuego la media sombra, prende fuego esta espuma aislante y empieza a formarse todo un humo que es totalmente tóxico porque es cianuro de hidrógeno. Claro, la media sombra estaba prohibida, ¿no? O sea, no podía. No podés, claro. Y la tenían ahí adentro. ¿Y qué tiene? ¿Me dijiste? No, se empieza a formar un humo que es cianuro de hidrógeno, que es totalmente tóxico para cualquier persona. Entonces, las personas que estaban arriba, en el piso de arriba, porque Cromañón tenía 2 pisos, se empiezan, claro, a sentir todo el humo y empiezan a intentar bajar. Y acá es donde empiezan también todos los errores consecutivos. ¿Qué pasa? Se empieza a prender fuego Cromañón. Sí. O sea, se prendió fuego el techo, empieza a caer, como viste, Sí, como si se derritiera ese plástico. El humo no es un humo normal, no es un humo común, es un humo negro y espeso. Uh-huh. En ese momento, uno de los integrantes de la banda señala donde se está empezando a prender fuego. Ahí la gente se da vuelta, paran de tocar, sale todo ese humo negro y en menos de 1 minuto se cortó la luz. Ustedes imagínense que ahí, ahora lo vamos a explicar también, pero no había 1 gramo de luz. O sea, estaba toda la gente con un humo que era tóxico en un lugar muy herméticamente cerrado. O sea, ese humo no se estaba yendo para ningún lado porque si hubiesen tenido la ventilación, se hubiese ido el humo ese, pero no había ventilación, entonces el humo quedó ahí y encima estaban las luces apagadas. Sí. O sea, y que no es lo mismo que ahora, en este sentido. Ahora uno está recontra acostumbrado a tener el teléfono por todos lados. Claro, la lámpara, iluminar. En ese momento, vos cuando ibas a un recital que nos contaban nuestros amigos y nuestras parejas, en aquellas épocas, vos al recital no ibas con el teléfono, lo dejabas. Claro. Entonces, en ese momento estaba el Nokia 1100, creo que ese que tenía la linternita. Sí. Claro, por ahí hay un relato de uno de los chicos que vivió esa situación, ni siquiera se acordó de sacarlo. O sea, no era algo tan a mano que uno tenía y decir, che, empiezo o alumbro una parte. No,
Entonces, estaban en total oscuridad. No había nada. Estaba todo el humo negro, porque claro, no es que se empieza a prender todo fuego. No, fuego. todo el humo. Que todo el humo empezó a quedar ahí, no se podía ver absolutamente nada. Claro, entonces, claro, había gente también que era la primera vez que podía llegar a ir, entonces ni siquiera sabía dónde estaban las escaleras, o sea, no tenían visión como para poder bajar, para poder ubicarse. Sí. Acá te digo, es donde empiezan a salir más las cosas. Primero porque en la parte de arriba, supuestamente tendría que haber un ventanal enorme. Vos abrías ese ventanal Sí, y, por había lo menos. y había ladrillos del otro lado. O sea, ese ventanal lo habían cerrado, lo habían sellado por el tema del hotel que les contábamos antes. O sea, estaba totalmente cerrado, o sea, no había una ventana. Después, otra de las cosas es que la gente empieza a bajar. Las escaleras eran muy angostas para la cantidad de gente y no estaban habilitadas esas escaleras, digamos. Entonces, ¿qué pasa? La gente empieza a bajar por las escaleras y se empiezan a quedar atoradas en las escaleras, no podían bajar. Claro. Y la gente que estaba abajo querían ir hacia la salida, ¿no? Entonces se genera un efecto embudo, Sí. que es toda la gente yendo para el mismo lugar, entonces nadie podía salir tampoco. Había una puerta, porque supuestamente tendría que haber 6 puertas, de las cuales solo una estaba habilitada, las otras estaban cerradas con candado. Sí. Había una puerta que supuestamente era la de salida de emergencia, que en los planos estaba y tendría que estar habilitada. Sí, y que estaba señalizada. Y que estaba señalizada. O sea, era Lo único que podías ver en la oscuridad. Lo único que podías ver en la oscuridad era donde decía salida. Y la gente fue a donde decía salida y esa puerta estaba cerrada con candado. Sí. Entonces toda la gente que lo único que pensaba, porque yo también te digo, si estuviera ahí adentro, vos ves un cartel que dice salida. Vas ahí. Sí. Pero claro, se topaban con que la puerta estaba cerrada. Entonces empezaban a hacer fuerza toda la gente, porque venía más gente, y hay un montón de gente que estaba adelante que se estaba aplastando, ¿entendés? Hay, de hecho, una historia de uno de los chicos que cuenta que estuvo meses con la marca del candado, de la presión que le generó en el cuerpo, que estuvo meses con el candado. Y ustedes dirán, ¿por qué estaba el candado puesto? Porque para ese entonces estaba iniciando el recital, o sea que había gente que todavía seguía entrando. Claro. Entonces, para evitar que se colaran, como sabían que había más de 1031 personas, para evitar que se colaran, lo cerraron con un candado. Y no había forma de abrirlo. Y encima, las puertas que tendrían que poner la única puerta que estaba habilitada, no abría para afuera, que eso es una locura que yo no lo había pensado nunca. La puerta abrían para adentro. Claro, entonces, sí. vos para abrir la puerta se tendrían que correr todos y abrir. Pero claro, están todos amontonados ahí porque Sí. están queriendo escapar, porque hay un humo tóxico que los está matando a todos. Entonces se amontonaban y no podían abrir la puerta. Por eso siempre en la habilitación, justamente, y en las inspecciones, se tendrían que corroborar que las puertas abran para afuera. Porque vos imagínate, vos venís, abrís la puerta y salís. Claro. Ahora, si yo tengo que pedirle a todos que se corran para poder abrir la puerta, estás perdiendo muchísimo tiempo que la gente está necesitando, digamos. Sí. La puerta de emergencia sí tenía candado, tenía un alambre, pero aparte tenía una imposibilidad física de abrirse, que es que se trababa contra el piso de abajo. O sea, que esa puerta era, o sea, salvo que, bueno, finalmente no los bomberos se la pudieron abrir, para los chicos hubiera sido, y fue imposible poder salir al exterior por esa puerta. O sea, esa puerta era, y con un cartel de salida arriba, que no nos podemos olvidar, que era lo que atraía al público a salir por ahí, lo llevó a la muerte. Aparte es un momento de caos, es un momento de crisis, que vos no te vas a poner a explicar, aparte a todo esto, por el humo que ocasionaba, la gente no podía hablar. Claro. O sea, te terminabas, o sea, si hablabas, te terminabas comiendo todo lo que caía del humo. Claro. Te podías morir en el momento, como pasó a algunas de las personas. Encima la gente se empezaba a desmayar. Sí. Y hay un montón de historias que eso, búsquenlas si quieren como interesarse más en el tema. Hay un montón de casos de sobrevivientes que tuvieron que pisar a otras personas que estaban desmayadas. O sea, o que también se desmayaron ahí adentro. Sí. Porque claro, vos ingerís eso, digamos, aspirás el tema del humo y te desmayás porque eso te hace, digamos, Sí, te deja... sentís que te va quemando no solamente la garganta, sino sentís que te está quemando los pulmones. Sí. O sea, no podés respirar. Es como, no, creo que es inexplicable, me imagino yo, el ardor y la sensación de tener todo quemado por dentro. Claro. Y no podés respirar. Y obviamente te terminás desmayando. descomponiendo, desmayando.
Entonces, eso también dificultaba, porque ponele, la gente se empieza a desmayar, eso hace también que se vayan bloqueando algunos lugares. Había matafuegos que eran justamente para el tema del humo. Claro. Y vos me decís, bueno, saquemos los matafuegos. Había 15 matafuegos, de los cuales 12 de los 15 estaban vencidos o habían sido despresurizados. ¿Qué significa esto? Que no tenían presión. ¿Por qué no tenían presión? Porque ya habían sido utilizados antes. Porque en Cromañón no era la primera vez que se incendiaba. Sí. Entonces, ya lo habían utilizado casi todos los matafuegos. Claro, esto había pasado, creo que uno de los incendios había pasado, si no te digo, la noche anterior. La semana pasada. La semana pasada. Sí. Y en un momento cuenta una chica, una de las sobrevivientes, que cuando está bajando por la escalera y ve que la primer llama, el chabón estaba re tranquilo, el tipo de la barra. Sí. Estaba re tranquilo. Estaba haciendo, sí, ahora lo apagarán. O sea, ya estaba acostumbrado. O sea, lo vio como algo, bueno, ahora lo apagan y listo. Y en el momento en el que ve que se empieza a hacer el quilombo, ella cuenta que el tipo de la barra salta y se tira. O sea, que se dio cuenta que no lo iban a poder apagar en el momento. Claro. Y después al minuto fue que se apagaron todas las luces. Y acá viene el otro tema, que es ningún hospital estaba capacitado y tenía los recursos necesarios para empezar a tratar a la cantidad de gente que iba llegando. Claro. Porque imagínense que había 3.000 personas ahí adentro, de las cuales casi la mitad había ingerido este aire, este humo tóxico. Entonces los tenían que empezar a llevar de una manera inmediata a un hospital. Y claro, empiezan a llegar ambulancias, pero no daban abasto. Y tampoco tenían un protocolo, ¿entendés? Sí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ante casos de una masividad de gente lastimada, herida? ¿Entendés? Entonces no se sabía qué hacer. Entonces la gente empieza a llegar, se empieza a generar mucho tumulto porque empiezan a llegar los familiares, porque se empiezan a enterar por las noticias de que había pasado esto en Cromañón, se dan cuenta de que sus hijos, sus amigos, algún familiar estaba en Cromañón, entonces empieza a llegar la gente, empiezan a llegar las ambulancias, cada vez había más y más heridos. ¡Gastón! ¡Gasti! No vi a nadie. ¡Augusto! Vos, el naranja, quédate quieto, boludo. Vení acá, Augusto. ¿A dónde? 2 cuadras, andá por acá, así 2 cuadras y una para allá y media de vuelta. Pero esto lo dijo una persona que lo vivió ahí, que dijo no había ningún bombero ayudando o entrando. Claro. Estábamos solamente nosotros sacando a la gente. Este mismo chico cuenta que lo vio a Patricio, al integrante de la banda de callejeros, ayudando a sacar a gente también. Claro. Pero los bomberos, por lo menos en este relato, en esta parte del relato, no los cuenta como una parte activa del rescate. Uh-huh. Sí, hay una estimación que a mí cada vez que lo digo y cada vez que lo escucho, te juro se me pone la piel de gallina. Porque es re fuerte. Dicen que el 30 o el 40% de las personas que fallecen en la masacre de Cromañón son personas que volvieron a entrar para sacar a alguno de sus familiares. Que volvieron a entrar para sacar a alguno de sus familiares. O sea, que ya habían salido, que ya se encontraban a salvo, pero quisieron volver a ayudar porque se daban cuenta de que nadie los estaba ayudando. Bueno, uno de los casos que yo personalmente escuché fue de 2 hermanos mellizos, que uno de los 2 hermanos estaba afuera, había logrado salir, y el otro hermano, en la desesperación de que no lo encontraba, volvió a entrar a buscar a su hermano y no salió. Claro. Y su otro hermano estaba afuera. Y su otro hermano estaba afuera. O sea, imagínense que en ese momento de desesperación había gente que, o sea, yo voy a ir a buscar, recordemos que habían hermanos menores, habían menores de edad. Sí. Habían hermanos más chicos, habían mamás, habían papás, habían tías, tíos, tías, sobrinos. o sea, había de todo. Y la gente iba a ir a buscar a sus familiares y en el medio, como estaba tanta gente en las puertas, ibas ayudando a los que estaban ahí. Era todo un descontrol y una falta de organización desde todos los aspectos, porque lo que sería la parte pública, ¿no? Los bomberos,
los protocolos que se tenían que tener no estuvieron. Si hubiese hecho un operativo como la gente, se hubiesen salvado muchas vidas. Mi hijo, por ejemplo, salió vivo del local. Estaba en la vereda, los amigos lo encontraron tipo 11:30 de la noche. Y estaban buscando desesperadamente una ambulancia para trasladarlo al hospital y no había. Y a las 12 menos cuarto lo subieron a un ómnibus de la línea 68 para llevarlo al hospital Ramos Mejía. Y en el hospital Ramos Mejía aparentemente no le hicieron ninguna de las terapias para, digamos, reanimarlo. Claro, no existían. No existían, no se implementaron. Y si había algo, no se implementaron. Sí. Porque en la movida de ir sacando gente, había gente que todavía estaba viva en lo que sería en la fila de los que iban directo a la morgue. Claro, porque cuando empiezan a sacar las personas, empiezan a sacar, es como que los empiezan a dividir como, bueno, este está muerto, este está vivo, sí, ayudemos a este que está vivo. Y claro, en los que estaban muertos hay 2 o 3 casos que contaron que estaban vivos. Y claro, decir que una persona pasó por ahí o algún familiar que los tocó y se dio cuenta que estaba vivo, entonces fueron y lo ayudaron, porque si no también los daban por muertos sin ningún tipo de ayuda. Claro, eso es una locura. Ahí es donde empieza, digamos, la otra parte, o sea, esto fue como el suceso que ocurrió, la gente algunos lograron salir, algunos quedaron adentro, algunos fallecieron, hubo 194 personas que fallecieron y 1.500 heridos que también tuvieron muchas secuelas. Es más, hace poquito estaba escuchando a una chica que estaba hablando por creo que los 15 o los 20 años, hace poco, que cuenta que tiene cáncer, sí, cáncer por el tema de ingerir este humo, le provocó cáncer de pulmón, que sí, le tomó muchos órganos vitales de su cuerpo. Hay personas que también, luego de esto, por los traumas psicológicos que tuvieron, por haber perdido amigos, por haber perdido a personas cercanas, por haber pasado justamente por un hecho totalmente traumante como este, que tomaron la decisión de quitarse la vida. Sí. Son 5 los casos, o sea, es un montón. Y después ahí empieza toda la otra pelea, digamos, ¿no? Que es el hecho de qué hacen las familias, por ejemplo, de las víctimas, de las personas que fallecieron ese día. Cómo se sigue y cómo se lucha para pedir un tipo de justicia. Porque ¿quién es el culpable acá? ¿Es la banda? ¿Es el manager? ¿Es el dueño del lugar? ¿Es Ibarra? O sea, es como que en un momento tenés que empezar a pedir desde algún lado que alguien pague por lo que pasó. Entendamos en el contexto en el que estábamos que todo era un caos. No había una puta organización. Sí. Venían los familiares. Y pongámonos un poco en el lugar de esta mamá, de esta hermana, de esta prima, de esta tía que... De estos amigos. De estos amigos que te decían, bueno, mira, vas a tener que buscar. Están en el hospital tal. Sí, que uno es el Ramos Mejías. El hospital de Ramos Mejías. El de clínicas. Está el hospital de clínicas. Y está el hospital tal. Sí. Y la morgue. Que ese noticiero hijo de puta tenga más noticias. Yo soy la mamá. No. Elena. Una sola persona. Nosotros también, ¿no? Yo necesito que venga, soy un pelotudo. ¡Augusto! Entonces, o sea, vos tenías que ir buscando la lista, más o menos de lo que iban encontrando por los documentos. ¿Dónde era que estaba tu hija, tu hermana, tu amiga? Y hay casos en los que, o sea, fue muy, muy frío, que de repente ver el nombre de tu hijo, de tu hermana, de tu familiar o de tu amiga en la parte de la morgue. 7:35 en toda la República Argentina y los familiares que se van acercando hasta aquí, hasta Junín 521, bueno, lo pueden hacer con, todos sabemos, con fotos para poder reconocer a los familiares, hermanos, primos, amigos, para tener alguna información acerca del paradero de estas personas. Señora, un segundito. Señora, bueno, finalmente apareció, se quedó a dormir toda la noche acá adentro. Lo estábamos buscando en la morgue. ¿Estás bien? Son responsables de la muerte de más de 200 chicos. Hay un montón de muertos en todos los hospitales. Y lo dejamos pasar 1, 2, 3. Hay muchos padres que están llorando en este momento. Son unos hijos de puta. Y el gobierno y la municipalidad de Buenos Aires es responsable de estas muertes.
Y no solamente eso, sino que algunos estaban calificados como NN, este es el significado de NN. Que son las personas que no pudieron identificar por las cédulas o por los DNI. Por los DNI o porque estaban desfigurados. Entonces, porque recordemos que la gente pasaba y vos pasabas encima de cuerpos. Entonces, habían cuerpos que estaban desfigurados. Entonces, iba una madre, iba un familiar a reconocer y veía la cantidad de muertos que los iban sacando para ver si podía reconocer a su hijo, a su hija. Sí. O sea, eso era una locura. Y no había un acompañamiento, o sea, no había forma. O sea, era como que el desastre posta desbordó por todos lados. Era muy crudo. Había gente que no supo dónde carajo estaba su familiar, pero más de 24 horas, que no supieron si estaba en internación, si estaba en la morgue. O sea, fue todo un desastre. Sí. O sea, de tratar de pasar un fin de año, de celebrar, de terminarlo bien, de la gente venía con un contexto de, che, estamos contentos, estamos felices, terminó en esta mal llamada tragedia. Sí. Que decís, ¿cómo no va a marcar socialmente a un país? ¡Gati! ¿Será algún amigo, señora? No vi a nadie. Los pibes muertos por culpa de ese hijo de mil puta que mañana va a estar festejando el 31 y muchas madres van a estar sufriendo la muerte de sus hijos y ese hijo de mil puta va a estar festejando fin de año. Y mucha gente amiga que viene al resto yo y que no la puedo encontrar. Mirá cómo está la gente, escuchá los gritos como están desesperados. Hola, Gati. Hola. ¡Ay! ¿Está ahí en casa? Hola, mi amor. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Quizá me voy a casa. Yo estoy en 11, mi amor. ¿Qué? Sí, tranquilo, Gastón, tranquilo. Chao, mi amor. Chao, mi amor. Bueno, vamos. Chao, señora, suerte. Gracias, hijo, gracias. Ya llegó a mi casa porque sabía que yo estaba nerviosa. No pudo entrar y se volvió. Bueno, justamente a partir de esto fue que las familias empiezan a pedir la justicia, ¿no? El tema de decir, quiero que alguien pague o quiero que por lo menos el nombre de mi hijo quede como el hecho de yo, o hijo, familiar o amigo, quiero que tipo alguien luche por que estas cosas también no se vuelvan a ocurrir y también que alguien pague por lo que le pasó a la persona que yo quería, a la persona que yo quiero. Entonces, ahí empieza todo el tema de los juicios con respecto a diferentes implicados, digamos. Como dijimos antes, esto es meramente una opinión, un debate, no sé, lo estamos charlando, no estamos diciendo que estas personas, ¿por qué lo repetimos tanto? Porque está en la opinión popular, digamos, muy dividida entre si la banda tiene o no tiene un tipo de responsabilidad por lo que ocurrió. Por un lado tenemos las personas que dicen que sí, porque sus hijos o sus familiares fallecieron en esta masacre, y hay personas que dicen que no, porque una de las personas que estaban de la banda, por ejemplo, perdió familiares. Sí, ellos también, que la banda también fue víctima, digamos. Claro, algunos la creen como víctima, algunos creen que no. Nosotros no tenemos ninguna opinión y tampoco tendremos por qué dar una opinión sobre esto, porque me parece las personas, que corresponde a la gente que lo vivió. Que lo vivió. Algo antes de los juicios, porque me parece muy importante para entender también los juicios, el tema de los medios, cómo también lo quisieron llevar a esto como que fue culpa del público. Sí. O sea, los medios de comunicación dijeron, estaban como muy centrados en su momento de intentar buscar quién es la persona que tiró la bengala, por ejemplo. Claro. O sí, porque es algo que se empezó a esparcir en ese momento, que fue como una forma de tirarle una piedra, o por lo menos a las personas que estaban sufriendo, digamos, las familias estaban sufriendo por la muerte de sus hijos o de sus familiares o sus amigos, le estaban diciendo que fue culpa de ellos, porque dijeron, por ejemplo, que en el primer piso había una guardería
que después fue desmentido un montón de veces. Y creo que esto fue realmente una jugada para decir, miren a dónde están llevando sus hijos. Quisieron como marginalizar al rockerito Claro. que iba a ver a esta banda. Recordemos que los medios de comunicación vienen con una bajada política. Sí. Y que si nos damos cuenta, con todo esto que estamos hablando, digo, ¿cuál viene a ser el núcleo del problema? Y la parte política. O sea, empecemos que, más allá de quién tenga o no la culpa, viene desde arriba, desde la política. Fue quien tuvo la culpa. El gobierno de la ciudad, como quiera, pero acá arriba tuvieron la culpa. Entonces, se la vieron venir. Digamos, un problema tan grande. O sea, ustedes imagínense, ¿qué van a querer hacer? Lavarse las manos. Entonces empezaron a tirar como que, bueno, estaban drogados, como, bueno, estaban las guarderías, que si bien es verdad que había menores de edad, no es que había una guardería. En el baño de mujeres, decían, claro. que iban a dejar a los niños ahí mientras que la gente escuchaba como la banda. Claro, y eso yo lo había escuchado hace un montón y posta que recontra quedó en el tiempo, hasta que ahora, viendo todos los documentales, se lo logramos desmentir, digamos. Claro. Pero los nenes que estaban ahí eran hijos de... Sí. O sea, que vos ibas, y como repito, era el contexto del momento. Vos no era como ahora que no se te ocurriría llevarlo a algún recital. Que de hecho hay algunos que van con sus hijos a recitales. En ese momento se iba con tu hijo al recital y vas a pasarla en un buen momento. No es que lo ibas a llevar como un inconsciente. Que fue lo que quisieron hacer creer que la culpa fue del pobre... Como decían, del negrito que estaba escuchando la música, claro. De estos, viste, que los marginados y el rockerito. Y ahí empieza como a marginarse un poco más la imagen del rock and roll. Sí, y también mucho la culpa a los padres, ponele, que llevaban a sus hijos, o que dejaron que sus hijos fueran a ese lugar. Y es como, no creían que... Hay una chica que lo expresa re bien para mí, que dice, no es que fuimos 3.000 personas a suicidarnos en masa. Sí. No, boludos, tipo, estábamos yendo a ver una banda pensando de que el lugar cumplía un montón de protocolos y no los cumplía. O sea, las familias de estas personas no sabían que este lugar no estaba habilitado. Era una bomba de tiempo. O sea, eso pudo haber sido un cortocircuito e igual se iba a prender fuego. Esto no es culpa a los que tiraron la bengala, por supuesto que no, pero es importante entender esto, de que iba a pasar, si no pasaba en ese momento, iba a pasar en otro momento. Comencemos con los juicios, ahora sí. Más o menos en el 2008 comienza toda esta serie de juicios que son varios, son 4 juicios en total. Bueno, este primer juicio se va contra los bomberos. Fueron 2 bomberos que fueron condenados justamente por dar certificados truchos y creo que estuvieron 2 o 3 años presos. Digamos, fue una pena bastante menor, dado la magnitud del hecho, fue una pena bastante menor, digamos. El segundo juicio, que es el juicio como más importante, el que más, digamos, salió en todos lados, es el juicio que duró todo un año. Ahí es donde se lo enjuicia a Chabán. ¿Quién es Chabán? Es el dueño de Cromañón, que también era dueño de Cemento, por ejemplo, y de otros boliches. Era un chabón que era bastante conocido, por lo menos en el ámbito. Sí. Se lo conocía por ser el dueño de estos lugares donde iban las bandas emergentes, digamos. Rápidamente el personal policial traslada a la comisaría séptima a Omar Chabán. La condena de Chabán es por estrago culposo y cohecho activo. Busqué un poco lo que significaba estas cosas porque siempre que lo escuchaba la verdad que nunca entendí qué era. Claro. Estrago culposo es que, en términos un poco generales, es cuando alguien sin querer causa un daño muy grande, como en este caso lo que es la muerte masiva, pero por negligencia. Es decir, él no se da cuenta que estaba ocasionando esto, digamos. Claro, como que lo hizo sin querer queriendo. Claro. Y también por cohecho activo, que es por haber dado coimas a los inspectores, a los policías, a diferentes personas, a los bomberos. El tribunal resuelve condenar a Omar Emir Chabán por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de incendio doloso, calificado por haber causado la muerte de 193 personas y lesiones a por lo menos 1.432,
en concurso real con el delito de cohecho activo en calidad de autor, a la pena de 20 años de prisión, accesorias legales y costas. Después, otro de los implicados en esta instancia de juicio fue el manager de Callejeros, que estuvo 18 años en prisión, o sea, fue condenado a 18 años de prisión. Y acá es donde se da, digamos, el momento bastante, donde se ve claramente esta división, digamos, de quién es el culpable, que es que a Callejeros, en esta ocasión, los absuelven. Digamos, a los de la banda los absuelven. Absolver a Patricio Rogelio Santos Fontanet, Eduardo Arturo Vázquez, Juan Alberto Carbone, Cristian Eliazar Torrejón, Maximiliano Degerfi, Elio Rodrigo Delgado y Daniel Horacio Cardel, en orden a los delitos de estrago doloso seguido de muerte en calidad de coautores, en concurso real con el delito de cohecho activo, tanto en calidad de partícipes necesario como secundario. Que por otro lado afuera había gente que estaba celebrando que no los llevaran presos. Claro, por eso ahí se ve mucho la división. Sí. O sea, había gente afuera que estaba muy contenta y diciendo callejeros no son asesinos, y al lado de ellos había gente diciendo callejeros asesinos. Sí. O sea, no había remeras que decían callejeros asesinos. Sí. Entonces era como que estaba muy dividido. En 2012 como que se apela a esto de que ellos sean absueltos y los llevan presos por primera vez y los condenan a 7 años de prisión por estrago culposo, que era esto de que ellos no sabían, pero gracias a su negligencia se produjo una muerte masiva. Recordemos acá también que lo más importante a destacar del por qué se da es porque la seguridad, en aquel entonces, ¿quién se hacía cargo? La banda. Claro. La banda contrataba la seguridad. Entonces, si la banda se hizo cargo de la parte de la seguridad y ni hablar de la venta de las entradas y ni hablar que en ese momento salió lo que era la revista que promocionaba a la banda, la que incitaba a esto de vengan con bengalas, vengan a pasarla bien. Claro. Que bueno. Pero digo, lo más importante era, ellos contrataron a la parte de la seguridad. Claro. Si hubiera funcionado bien la seguridad, hubieran revisado a absolutamente todos. Según se pudo determinar esa noche, todo lo que sea el ingreso de material pirotécnico estaba a cargo de la seguridad. Y la seguridad, en principio, de acuerdo a las pruebas que hoy tenemos en el proceso, estaba a cargo de callejeros. O sea, tanto la gente del sector VIP como la última gente que entró al recital no fue cachada. Así que si hubo bengalas, tenemos que empezar a ver por ese lado. Claro, ellos en realidad es como que este peso o recae en el manager, que es el que fue condenado, o recae en ellos, pero se supone, esto es lo que dicen las familias y lo que dicen algunas personas que están en contra del tema de que ellos no estén presos, es, a ver, eso tiene que ser un poco revisado por vos, porque vos sos el que va a poner la cara ahí. Claro. El manager fue condenado en el primer juicio, en el segundo juicio, pero es como, bueno, está bien, nosotros hacíamos lo que nos dijo el manager. No creí que iba a pasar esto, es más, a uno de nuestros participantes se murió un familiar, entonces es como que claramente no quería que pase esto, no pensé que iba a pasar esto. O sea, vos te sentís responsable, yo me siento responsable a full, yo estaba tocando, o sea, pero no me podés, o sea, si vos te sentís culpable de algo, ¿cómo voy a ir yo pensando que se va a morir toda la gente que me está yendo a ver? Que me voy a morir yo mismo, o sea, no me interesa a mí la justicia, porque, o sea, ya nos han dado muestra en un año, el año pasado, de que no existe la justicia. Lo que sí me interesa es la razón, el sentido común de la gente. ¿Qué ser humano piensa que va a subir a hacer lo que más le gusta, que es hacer música y tocar y cantar para su público? Se va a morir su público, se va a morir su familia y corre riesgo de morirse él. Que no me morí de casualidad. O sea, estoy hablando con vos porque tuve el orto de que salí. Si no hubiese tenido el culo de haber salido, estaría muerto en este momento. Y tal vez sería el héroe del rock nacional que se murió con su gente. Pero bueno, salí, por algo salí. En algún momento, te juro, yo mismo me lo planteé. Me levantaba toda la mañana y decía, ¿por qué mierda salí? Ellos van presos en el 2012, después los vuelven como a dejar libres. Y en 2016 van presos, ahora sí. Estuvieron presos, por lo menos Pato, que es Patricio, que es el cantante, estuvo preso más o menos 1 año, 2 años, y después ya en 2018 salió de la cárcel. Sí. Y
Los otros también salieron todos de la cárcel, menos el baterista, que en realidad sigue preso, tiene cadena perpetua, pero por matar por el femicidio de su mujer. En el tercer juicio que se hace, va preso Rafael Levy, que es el dueño de ese lugar, digamos. Sí. El dueño, que era también dueño de varias cosas más. Sí, y todo súper turbia. Tenía empresas fantasmas, hubo ahí también trata de personas, o sea, era un movimiento bastante heavy lo que se trataba ahí. También decían que abajo de Cromañón había una fábrica textil clandestina hecha por este señor. Los únicos que quedaron atrapados en esta madeja de entregarnos a alguien, quedan de los 3 funcionarios 2 con 2 años. O sea, su único gasto va a ser mojarse con tinta en una almohadilla, poner su huella digital y volverse a su casa. Y el cuarto juicio que se hace es el inspector de Cromañón, que al fin fue preso. Hubo 26 personas, o sea, estos son más o menos los casos más importantes, hubo 26 personas que fueron enjuiciadas, solamente 18 fueron a prisión. Para decir como un dato extra, Chabán se murió en 2014 cumpliendo la pena, y todos los demás, o sea, todos los que habían sido las 18 personas estas, salvo Chabán, que ya se murió, ya están sueltas, digamos. Lo loco es que Ibarra se lo saca de su cargo, sí. Se arma un recontra quilombo, hay marchas, se lo logra destituir de su puesto. En grado sustantivo, cuando se ejerce una bastante responsabilidad de gobierno. Pronunciamiento por las razones que dejaron sucintamente expuestas, voto por la destitución del suspendido señor jefe de gobierno de esta ciudad, doctor Aníbal Ibarra. Algo que dijo una de las víctimas, como para cerrar esta época de juicios, es la impotencia envenena. Y me pareció como muy justa esa frase, porque es como que debe ser una impotencia terrible. Sí. El hecho de que, porque ninguna de las personas que están implicadas, o que por lo menos podrían haber llevado a realizar un poco de justicia, o sea, que se haga justicia porque esa persona está en la cárcel, están todas sueltas, digamos, y ninguna tuvo una condena muy grande, salvo Chabán y el manager. Nadie tuvo, y digamos, Ibarra, que era el jefe de gobierno, que justamente estas son las cosas que para mí tendría que haber supervisado, que echó a un montón de inspectores. Entiendo que es por la coima y entiendo, pero que no puso a nadie más como para suplantar a estas personas. O sea, fue destituido solamente de su cargo y nunca fue a prisión y nunca fue a juicio. Sí. O sea, es una impotencia terrible. La tragedia de Cromañón sí. marcó un antes y un después en la legislación también, en las políticas de seguridad. Que era lo que estábamos diciendo al principio un poco, de que claro, nosotros agarramos ese después donde ya todas las cosas habían cambiado. Exacto. ¿Y qué fueron estas cosas que cambiaron? Modificaciones en las normativas de seguridad. Una de ellas fue la ley 26.370. Esta se hizo en el 2008. Esta ley reguló la actividad de los controladores de admisión y permanencia, es decir, los patobicas. O sea, por lo que estoy entendiendo, es como que en esa época no estaba implementado esto del patobica como vemos hoy en día. Claro. Y que tenían que tener el RCP, tema de saber pelear o cosas así. Esto yo lo sé de haber salido con patobica. Claro. Que decían, o sea, esto lo sé así, hablándolo vulgarmente. Sí. Normas en la evacuación y señalización, que son esos cuadros que ahora vemos, sí, que antes no estaban. Se endurecieron con las exigencias para que los espacios de eventos masivos contaran con salidas de emergencia claramente señalizadas y accesibles, además de establecer protocolos de evacuación obligatorios. Otra parte muy importante es los materiales seguros. Entonces, ¿qué es esto de materiales seguros? Bueno, los materiales que no van a hacer que se incendien, como esta la media sombra y este aislante de espuma que claramente sí, es súper inflamable. Bueno, por supuesto que la restricción del uso de pirotecnia. En muchos lugares del país, incluida en la ciudad de Buenos Aires, se reforzó la prohibición del uso de pirotecnia en espacios cerrados. Además, se promovieron campañas de concientización sobre los riesgos de su uso en eventos masivos. Y acá hay distintos recitales en donde se empezaron a hacer distintos cánticos,
Como qué boludo, al que prendía una bengala. Ah, mira. Ya lo empezaban, viste, como, esto acá no. Desesperado, y la dominar y la Vamos a hacer una cosa. Yo sé que acá estamos lejos de nuestra patria, pero una bengala para nosotros significa la desaparición de casi 200 rockeros amigos. Así que no es mala onda, no queremos cortar el mambo, pero ya no tiene el mismo significado. Prendamos el fuego, pero de nuestro corazón, loco. Yo hace poquito fui a ver, hace unos años ya, fui a ver 2 Minutos, que es una banda que mueve mucho también desde el lado era de la época también. Sí. Bueno, no sé. Pero nada, yo no vi absolutamente nada. Sí era un espacio porque fue en el Teatro Flores. Sí, que parece súper cerrado, no sé cómo será eso, pero bueno. Viste, te falta el aire ahí adentro, porque yo, es más, me descompuse en el sentido de me bajó la presión porque había mucha gente, y me tuve que ir, o sea, me fui antes del recital, pero nunca vi una bengala. Luego de lo de Cromañón fue que empezó a haber un cierre masivo de lugares, entre ellos el Gran Rex, el Ópera. Sí, Cemento, bueno, no sé si Cemento ya había cerrado, pero si no, Cemento los flotaron a la mierda. Y encima, y ahí también es como una crisis que pasó en ese momento, fue que las bandas under no tenían lugar para tocar. Después de casi 5 años, finalmente estamos ingresando a lo que era el boliche de Cromañón. Por disposición de la Corte, no hay familiares ni abogados. Verificación estricta de la capacidad de personas. Esto yo recuerdo haberlo visto, que estaban los patobicas con el contador. Sí. Varios, no todos los lugares, algunos en los que yo fui estaban con el contador. Sí. Y sí nos pasó que de repente, estando adentro, cayó el inspector y con su contador empezaba a contar cuánta gente había. Sí. Y no nos, o sea, te pasabas de uno y de hecho clausuraron el lugar porque había obviamente más gente que podía estar ahí. Bueno, las auditorías más frecuentes en los boliches, que de repente más en este lado de la época, cuando salías a un boliche, de repente vos veías, o por lo menos un fin de semana intermedio, ejemplo, Ramos Mejía. Sí. Veías que siempre entraba algún inspector. Sí, y siempre alguien salía corriendo, ¿viste? Había un bar en Ramos, ¿te acordás? De Not. Sí. De Not no tenía una habilitación. No, se intentó. Por otro lado tenemos la creación de órganos de control. Y acá se crea la AGC, que es la Agencia Gubernamental de Control, en el 2008. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires creó esta agencia para centralizar y reforzar las inspecciones en locales, comercios y lugares de eventos. Es decir, crearon como un 0800 gratuito donde la gente llamaba y podía hacer sus denuncias. Acá, en este lugar, trabajaban también padres y madres de víctimas de Cromañón. Y entonces reciben la llamada, los anotan y mandan a inspeccionar, ¿no? Mira. Y ellos mismos trataban de buscar o trataban de seguirle el rastro a las denuncias que se iban haciendo, a ver si fue el inspector, si no fue. La misma gente, o sea, los mismos que estaban ahí empezaban a trabajar para tratar de ayudar en esta situación. Otra cosa que surgió, no sé si acá, pero no sé si a partir de este momento, pero se empezó a implementar, que es esto de no te pueden prohibir el agua. Vos podés pedir en un recital, en un concierto,
un vaso de agua. Sí. Por lo menos podés pedirlo y no te lo tienen que cobrar. Porque ¿qué pasó acá en Cromañón? Habían cortado el agua. ¿Para qué? Para que vos vayas a pedir a la barra, que ni siquiera estaba habilitada. Sí. Entonces, para que vos vayas a pedir, te cortaron el agua. Para que vos la pagues. Para que vos la pagues, claro. Entonces cortaron el agua. ¿Qué sucedió? Que la gente, cuando pasó todo esto del incendio, del humo, ¿a dónde fue? Al baño. Claro. ¿Para qué? Para tratar de, obviamente, pensaron que iba a haber agua. Claro. Y no había agua. Y un montón de gente, o no sé si toda la gente que fue al baño, terminó muriendo Claro. asfixiada. Pero una de las cosas que dicen es que si vos te agarrás la remera, la mojás para el Sí. hecho de que no se queme y que no entre nada, y te la pones como si fuera un cubreboca, te ayuda a no inhalar estos humos y también de que no te quemes. También Sí. está el tema de también si te pones algo como arriba, Sí. que esté mojado, te ayuda a que vos puedas pasar entre las llamas, entre el fuego. Sí, y Sí, también claro. para las mujeres, que yo eso no lo sabía, a ver, esto chequeado por mí misma, ¿no? El Sí. corpiño, el que tiene el push-up, también Sí. lo podían usar como mascarilla Sí. al mojarlo. Vos tenías, como tiene todo el push-up, Sí. te lo pones y también te servía, por lo menos para tratar de salir en un momento de emergencia. Claro, entonces, claro, la gente que sabía o que conocía esto fueron al baño a buscar agua también por el tema de que se estaban ahogando con el tema de... O sea, imagínense que se estaban quemando. Entonces, Sí. por eso se habla del tema de esto de las guarderías en los baños. Y claro, quisieron refugiar a muchos niños adentro del baño y eso es real. ¿Entendés? Quisieron refugiarlo porque la gente que estaba arriba, que no estaba pudiendo bajar, dijeron, bueno, vamos al baño, nos Claro. encerramos ahí y con el agua nos vamos a mantener vivos hasta que llegue la ayuda. Claro, y no fue así. Y no fue así. Y también al estar en el segundo piso, porque recordemos que si estamos en un lugar de humo, siempre en la parte del piso todavía queda algo de oxígeno, nunca llega a tocar del todo abajo. Sí. Entonces la gente se tiraba en el piso, claro, en el segundo piso, pero estaba el humo. Claro. O sea, tendría que ser en el primero. Sí. Entonces, si vos te agachás y estás al ras del suelo, tenés una posibilidad de supervivencia, por lo menos en lo que es el oxígeno, lo que es la inhalación de humo, pero Te pisaban. en un momento así eras pisado. Sí, así que... Bueno, Bueno. amiga, yo creo Fue que... fuerte. Sí, yo creo Sí. que está bueno como... Porque hay mucha gente. A ver, todo esto también viene un poco a raíz de la serie que salió hace poquito, que salió en Amazon Prime, que creo que se llama Cromañón. Sí. Hay mucha crítica de varias familiares también se pronunciaron en contra de esta serie. Bueno, que hayan tomado la serie como una ficción y no como un documental. Hay mucha gente que está en contra de eso. Ustedes saben cuál es lo que yo opino, digamos, a nivel personal, con respecto a tocar temas tan sensibles como si fuera medio... No me gusta. Aún así, le pongo una ficha porque me parece que... Porque yo creo que lo que tiene el recurso de la ficción es que vos podés entender lo que... O entender no, pero verlo como más carnalmente, Sí. digamos. Y empatizar un poco más con este suceso. Claro, porque con los te- personajes. Claro, porque te pone a los personajes, te pone toda una situación que por ahí te hace empatizar desde otro lado. Lo mismo pasó con la serie de Los Andes, con toda esta situación que hubo. Que por ahí hay gente como, yo hablo por mí, que tal vez esa situación es algo lejana, a lo mismo que lo de Cromañón, para mí fue algo lejano porque no lo viví. Y tal vez todo este revuelo te hace ver esa situación Más en carne propia. más en carne propia y decir, o volver a tocar el tema. Sí. ¿Entendés? Como que creo que es algo que tal vez si no hubiera estado la serie, no sé en qué momento lo hubiéramos tocado al tema, ¿viste? Claro. Y sí me parece importante destacar esto porque, qué sé yo no sabía nada de lo que pasó, o sea, la verdad como que no estaba tan enterada del asunto. Sí. Y fue algo realmente jodido. Y encarnar en esta situación y el dolor de las familias, todo lo que se vivió, la gente que se murió, es algo que realmente no hay que olvidarse para no volver a repetir todo esto. Exacto. Así que bueno, comenten qué les pareció la serie. Yo te digo, para mí, yo tenía como el prejuicio, porque a mí este tema de tocar temas fuertes en ficciones no me parece, pero aún así, yo vi los primeros capítulos, todavía no llegué como a la parte como más fuerte, que creo que es el quinto y el sexto episodio. Aún así,
creo que en este caso puede llegar a ser una herramienta para entender un poco mejor y empatizar un poco más con los personajes. Me parece. Pero nos gustaría leerlos a ustedes, a los que lo hayan vivido, qué les parece y también su opinión. ¿Hay un solo culpable? ¿Hay responsables? ¿Quiénes son para ustedes realmente? Nada, y los dejamos con esta reflexión. Les mandamos un besito. Chau, chau. Chau, chau. Los chicos de Cromañón.